Amigos, son las 7:57 minutos de la mañana en República Dominicana. Vamos a conectar en vivo con Jorge Agobián porque él está en El Paso, Texas. Ciudades fronterizas como esa se preparan para un muy probable incremento en la llegada de migrantes, números que ya han roto récords y que ahora, con el fin del título 42 este jueves, podrían aún más poner a prueba a las comunidades cercanas al límite sur de México. Al límite sur con México, perdón, límite norte de México. Jorge, buenos días, gracias por estar con nosotros, enviado especial de La Voz de América a esa zona. Muy buenos días, saludos a ti, a toda la audiencia de República Dominicana. Pues bueno, ya se levantó el título 42, eran las 10 de la noche, de acuerdo a la diferencia, obviamente con la hora del este de Estados Unidos, y una hora después de que eso ocurrió, aquí en esta que es la puerta 42 en El Paso, Texas, al otro lado Ciudad Juárez de México, vimos a un grupo de alrededor de 350 personas procesadas por la patrulla fronteriza. Salieron por esa puerta en autobuses blancos, autobuses grandes. Vimos muchas mujeres con niños, vimos muchos hombres jóvenes también saliendo de aquí en la noche del día de ayer, justo después del levantamiento del título 42. Eso significa que a partir de ese momento, esas personas que fueron procesadas en la frontera por la patrulla fronteriza no serían pues procesadas bajo el título 42, que pues suponía la expulsión inmediata, sino a través del título 8, que es lo que está vigente el día de hoy en la frontera, una ley que se ha usado durante décadas en Estados Unidos y que establece deportación acelerada para los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular y que no tienen base legal para permanecer en el país. Y a diferencia del título 42, tiene consecuencias, siempre lo hemos reportado anteriormente, entre ellas que las personas que sean deportadas no podrán reingresar a Estados Unidos durante 5 años, con posibilidad de cargos penales si reinciden y vuelven a intentar ingresar a Estados Unidos. Eso es básicamente lo que se va a vivir a partir de ahora. Pero antes de que todo esto se iniciara, pues cifras alarmantes, 60,000 o más de 60,000 personas, cree el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que están del otro lado, en México, esperando para ingresar a Estados Unidos, no solo en este punto, obviamente, sino a lo largo y ancho de toda la frontera. Y hasta el día de ayer, unos 25,000 migrantes estaban siendo procesados en centros y en carpas de la patrulla fronteriza. Eso antes de que se levantara el título 42. Esas carpas, pues significa que los centros de procesamiento en Estados Unidos, aquí en la frontera y en varios puntos, ya están colapsados, justo antes de que se levantara el título 42. Lo que se prevé, ya como tú lo decías, la posible llegada masiva de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, pero las condiciones y las restricciones y además las consecuencias son mucho más difíciles. Incluso para aquellos que quieran aplicar para asilo en el país, hay una nueva regla de la administración Biden que pues hace no elegible a aquellos que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan solicitado asilo en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos, incluyendo México. Eso los haría o los descalificaría del proceso de asilo en el país. Hay una vía legal, por supuesto, es a través de una cita en un puerto de entrada, a través de la aplicación CBP One, que según el gobierno estadounidense estará entregando 1,000 citas diarias de estas y que mejorará el sistema, porque se ha denunciado en el pasado que la aplicación CBP One no funciona para los migrantes que se encuentran en algunos puntos. Pero básicamente ese es el reporte y podemos reportar también que a esta hora muy tranquila esta zona donde nos encontramos, al menos en la puerta 42 del Paso, Texas. Jorge, como política del Estado, ¿no hay diferencia entonces entre Biden y Donald Trump en el aspecto migratorio? Pues ellos mismos se diferencian y eso es lo que han dicho desde el punto de vista político ambos precandidatos a las elecciones en el año 2024. La diferencia pues que podemos ver ahora es que se está restringiendo el acceso al asilo para las personas que pidan esa protección en un tercer país. Recordemos que el expresidente Donald Trump intentó imponer un acuerdo, firmó acuerdos con países como Guatemala para que se pidiera, para también restringir el asilo en Estados Unidos y que el asilo se pidiera en países como Guatemala. Se llamaban tercer país seguro. La diferencia ahora es que no hay acuerdos firmados entre los países. Esa es la única diferencia, pero es sí una política restrictiva para solicitar asilo, algo que hay que destacar. Ha sido criticado por incluso líderes del Partido Demócrata afines al presidente Joe Biden y también por organizaciones humanitarias que consideran que es una violación del derecho internacional para el acceso a la protección al asilo en Estados Unidos. Eso, sin embargo, pues ha sido refutado por la administración Biden, que asegura que hay un reto extremadamente difícil, no solo en la frontera estadounidense,
sino en todo el continente, dada esta crisis de refugiados y migrantes, la mayoría de ellos viniendo desde lo más sur del continente hacia la frontera entre México y Estados Unidos, y que todos los países tienen corresponsabilidad en esta crisis, y eso es lo que está argumentando el gobierno para defenderse de esas críticas y de posibles demandas que podrían ocurrir en las próximas horas de organizaciones que planean demandar esta regla de asilo de la administración Biden y que han dicho que lo harán una vez se haya levantado el título 42, algo que pasó ya la noche del día de ayer. Jorge, finalmente, tenemos poco tiempo. ¿Qué dice la administración de López Obrador? Porque todas estas personas que vayan a ingresar a Estados Unidos y que sean deportadas o regresadas a sus países ahora con récord criminal, pues inicialmente van a México. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es la condición y qué les está ofreciendo el gobierno de AMLO? Pues según un acuerdo entre Estados Unidos y México, seguirán recibiendo a 30,000 migrantes mensuales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Pero hay que tener en cuenta que el único país al que Estados Unidos en este momento no puede enviar vuelos de repatriación de migrantes es a Venezuela, debido a que no hay relaciones diplomáticas. Pero sí lo está haciendo, por ejemplo, a Guatemala, Haití y también a Cuba, que lo hemos visto en los vuelos de repatriación. El gobierno de México se comprometió a recibir a esos migrantes y ofrecerles apoyo humanitario. ¿De qué tipo? No sabemos, pero también es destacable las denuncias de los propios migrantes y de organizaciones humanitarias que han dicho que la situación en México es peligrosa. Los migrantes no quieren regresar a México por el peligro de estar allí, sobre todo en la parte norte, algo que ha incluso reconocido la administración Biden. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional nos decía a La Voz de América en una entrevista que todos ya sabemos que la situación en el otro lado de la frontera, en el norte de México, es peligrosa, y le pedimos específicamente a los venezolanos que no estén allí porque sus vidas pueden correr peligro. Hay otros lugares más seguros en México, eso nos decía. Esa es la crítica que el propio gobierno de Estados Unidos hace a la situación a donde está enviando a los migrantes que son deportados a partir de ahora con el título 8. ¿Qué está pasando con los niños, Jorge? Sí, los niños son puestos en procesos diferentes. Los niños no serán expulsados, niños no acompañados, me refiero. Sí. Los niños no acompañados se ponen en manos del Departamento de Salud y Servicios Públicos de Estados Unidos, y allí toman cuidado de los niños en centros, albergues especiales solamente para niños, y le encuentran o un patrocinador o un familiar, que es el caso de la mayoría de ellos, que ya tienen Estados Unidos, los reconecta y los reunifica. Ese es el proceso que aseguran se seguirá cumpliendo a partir de ahora en la frontera, aunque como vemos las cosas hay bastante movimiento, hay lo que el propio presidente Joe Biden aseguró podría ser días caóticos en este paso de una política a otra. Entonces, pero la promesa de la administración es que sí se pongan según la ley, en custodia del Departamento de Salud y que sean reunificados con sus familiares. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Jorge Agobián, desde El Paso, Texas. Te agradecemos a ti, al equipo de BOA, por mantenernos informados sobre esta situación. Que tengas feliz resto del día. A ustedes también y a toda la audiencia de República Dominicana.